Hola, ¿cómo están todos? Hace un tiempo que no nos encontramos, ahora estamos de vuelta para seguir con nuestras clases de San Lucas, ¿verdad? Estamos en el capítulo sexto, ¿m? Y vamos a empezar con el versículo 1 al 16. ¿M? Entonces, la cuestión sobre el sábado es el título de este capítulo, de esta partecita de este capítulo. Y dice, sucedió en el sábado segundo primero que al atravesar los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y desgranándolas con las manos, las comían. Algunos fariseos les decían, ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Y Jesús respondiendo les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió? Y dio a los que estaban con él, siendo así que solo está permitido comerlos a los sacerdotes. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Bueno, y a continuación hay otra situación sobre el sábado que dice, curación del hombre de la mano seca. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y los fariseos observaban a ver si curaban sábado para encontrar de qué acusarle. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida a un hombre o quitársela? Y mirando a su alrededor, a todos ellos, dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó curada. Ellos se quedaron completamente ofuscados y discutían entre sí qué harían contra Jesús. Bueno, evidentemente, como venimos viendo, o sea, los fariseos y los escribas están como buscando algo con que, eh, con que criticar a Jesús. No están buscando índice o indicaciones o indicadores de que sea el Mesías, ¿verdad? Porque con buena intención podrían ver esto es lo que está pasando y buscar en su ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, lo que decía sobre el Mesías. Pero ellos se quedaban con su visión humana de lo que estaba sucediendo y ahí perdían objetividad, ¿verdad? Bueno, entonces empieza este capítulo 6 con esa fecha especial después de la Pascua, que es el Día de los Ácimos. Y eso quería decir que solo podían comer pan ácimo, o sea, pan sin levadura. Por eso se llamaba también fiesta de los ácimos. Y Jesús se declara, a continuación, se declara Señor del sábado, el Señor de los señores, ¿verdad? De todo el universo. En este caso, se declara Señor del sábado, manifestando que Él fue el que dio el precepto al pueblo judío. Entonces lo podía levantar también, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, Jesús está dando la pauta de que es el Mesías, ¿verdad? De que es Dios. Y después le cura a este hombre en sábado. ¿Mm? Tenemos que recordar que para los judíos el sábado era como el domingo nuestro. No se podía trabajar, no se podía hacer nada, pero llegaban al colmo de no poder abrir una puerta, o sea, no poder apretar llamar al ascensor, ¿verdad? Entonces, llevaban al extremo, ¿verdad? Esta ley y queriéndosela aplicar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús les pregunta, ¿es bueno hacer el bien o el mal? ¿Curar o matar? Y no le responden, directamente no le responden. Se llenan de furor y de envidia porque ellos
querían que las personas les creyeran a ellos y que les siguieran a ellos, y era lo contrario, ¿verdad? Le seguían a Jesús. Y en lugar de convertirse y ver como signos lo que Jesús iba haciendo, ¿verdad? Hablaban entre sí en lugar de hablar con Dios. Y acá está la oración. Si le hubieran preguntado, Jesús, explícanos esto, nosotros estamos dudando, pensando de que está mal lo que haces, en lugar de pensar que sos el Mesías, explícanos mejor. No, piensan mal, ¿verdad? Y en su interior, y no se aclaran con Dios, no le hablan, no le preguntan, no rezan, que sería nuestro caso actual, ¿verdad? Hacer oración. Y hablan entre sí buscando el modo de hacer caer a Jesús. Y eso va en contra de todo, ¿verdad? En contra de Dios, en contra de lo que les conviene a ellos, en contra de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, tenemos que partir de la base, entonces, que nosotros tenemos que buscar razones para nuestra fe, ¿m? No razones para no creer, o no razones humanas con las que queremos entender las razones de Dios. A Dios no se le puede entender con razones humanas, a Dios se le puede entender con fe que se basa en la oración, que se basa en la confianza de que si Dios lo dice, es porque es así, ¿no? Eh, bueno, seguimos leyendo. El versículo 12 dice, institución del colegio apostólico. Ojo que esto es muy importante porque es la institución de la iglesia católica. Dice, sucedió en aquellos días que salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 entre ellos, a los que denominó apóstoles. A Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, Santiago de Alfeo, y a Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bueno, así escuetamente nos informa que Jesús primero pasó toda la noche en oración. ¿Y eso para qué hace Jesús? Para enseñarnos la necesidad de rezar, la necesidad de orar, la necesidad de elevar nuestro corazón y nuestra mente a Dios. Y pasa toda la noche, ¿verdad? Mucho tiempo, quiere decir mucho tiempo con penitencia, con mortificación, que es pasar toda la noche sin dormir, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para por una razón, para un efecto que quiere conseguir, ¿verdad? Quiere saber, hablar con Dios sobre quiénes son las personas elegidas por Dios, elegidas por el Padre, para dirigir la iglesia. Y esa oración que Cristo hace es por su iglesia, preparando a sus discípulos que van a ser columnas de la iglesia. Y les envía para que hagan discípulos, santifiquen y gobiernen la iglesia. Esta divina misión tiene que durar hasta el fin del mundo, porque el Evangelio se debe propagar hasta la última persona nacida en el mundo. Tiene que saber que Cristo nació y murió por ella, por esa persona, ¿verdad? Para abrirle las puertas del cielo. Entonces, oración. Oración que decía San José María, nos enseñaba que a las personas que nos quedamos en medio del mundo, con los trabajos, con las actividades, con todas las cosas que implica estar en el mundo, decía que tenemos que tener tiempo fijo y hora fija, ¿m? Para que no se deje o para que no nos dejemos llevar por la comodidad, ¿m? O por lo que es más fácil o por lo que me viene mejor en ese momento, ¿m?
en una palabra para no dejar de hacerla. ¿Mm? Ponernos, voy a hacer tanto tiempo, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 20, media hora, lo que sea, ¿verdad? Y voy a hacer tiempo fijo y a hora fija. Voy a hacer todos los días a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 12 de la mañana, antes de almorzar. O sea, un momento fijo y cantidad de tiempo fijo, porque eso ayuda a nuestra humanidad que que tiende, ¿verdad? Que tiende a buscar, eh, tiende a dejarse llevar por lo más rápido, por lo más cómodo, por lo más, por la actividad o lo que tengo que hacer en ese momento. Y si me dejo llevar por eso y digo, cuando tenga tiempo a orar, voy a rezar, no va a llegar ese momento, no va a llegar, ¿verdad? Porque tengo cosas que hacer, tengo esto que terminar, tengo esto que hablar, esto que hacer, lo que sea. Entonces, es muy importante acá como Dios nos enseña que tenemos que buscar su voluntad, su parecer, su visión de las cosas, la visión de Dios, que no es fácil, ¿verdad? No es que decido hacer ese rato de oración, ponerme me pongo a rezar y ya tengo la visión de Dios. No, ¿verdad? No es así de automático, no es aprieto un botón y me sale la Coca-Cola, ¿verdad? Sino que es perseverar en esa oración, perseverar con humildad. Y Dios, cuando quiere y en el momento menos pensado, nos da la solución o nos da no sé, la visión suya de esa situación que le estamos planteando, ¿verdad? Cómo resolver una pelea, una discusión que tuve con mi esposo o con mi suegra o con mi amiga o con mi hermana o con quien sea, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces hablar con Dios de eso. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Qué voy a hacer? Seguro que Dios nos va a hacer resolver por el tema del perdón, ¿verdad? Por el perdón. Pero se lo tenemos que pedir para poder ver las cosas como Él las ve. Entonces, te animo a que te pongas ese tiempo de oración todos los días, un rato, para hablar con Dios, que es un poco difícil, es un poco difícil. No le vemos, no le sentimos, no le escuchamos con los oídos ni con los ojos, pero sí con los ojos y los oídos de la fe. Entonces, Dios nos escucha y nos habla. Tenemos que hablarle y escucharle, sobre todo escucharle, ¿verdad? Y muchas veces, como te vuelvo a decir, Dios no te habla en el momento de la oración. A veces sí, ¿verdad? Pero lo normal es que te hable a través de los acontecimientos, a través de las circunstancias, a través de las personas que te rodean. Entonces te animo a que hagas esa experiencia, a que no, capaz ya la tenés, ¿verdad? Y si ya la tenés, mejorar, perseverar, pedirle, agradecerle, adorarle, alabarle, eso en los ratos de oración. Y hasta aquí, hasta la próxima.